Es un verdadero placer estar en compañía de José Pepe Mujica, señor expresidente de Uruguay, uno de los referentes éticos de la política, uno de los referentes humanos más importantes en el mundo. Está con nosotros en Noticias Caracol. Muy buenas tardes, buenas noches. Gracias por estar aquí. Bueno, mi agradecimiento y mi saludo al querido pueblo compatriota de Colombia. ¿Cuál es el pensamiento más recurrente? Estamos como seres humanos enfrentados a un desafío sin precedentes. Cuando usted se va a dormir, cuando se levanta, ¿cuál es ese pensamiento, señor expresidente Mujica, que lo acompaña permanentemente? El pensamiento que todos los días amanece y que todos los días la vida, no la vida humana, el poema de la vida arriba del planeta, despierta, existe, se mueve, con todas sus contradicciones y su belleza. Y nosotros pertenecemos a ese mundo de las cosas vivas, no de las cosas inertes. Las cosas vivas tienen una peculiaridad, tienen capacidad de sentir. Incluso el casi desconocido mundo vegetal, de alguna manera también parece sentir. Y esa es la propiedad más evidente de la vida. Entonces, cada día que me levanto, no hago otra cosa que dar gracias a la vida, a la aventura esta, y a pesar de todas las contradicciones de estar vivo. Pero como es algo tan cotidiano en cada uno de nosotros, casi nos damos el lujo de no pensar en esto. Es un momento en el que quizá toda la humanidad está sintiendo, en ese ser vivo que somos, en esos seres vivos que somos, toda la humanidad está sintiendo la amenaza de la muerte. La pandemia ha traído algo común para todos y es que somos vulnerables, somos débiles y podemos morir. ¿Usted cree que a la humanidad le traerá esa reflexión le traerá a la humanidad un cambio verdaderamente profundo? No, pienso que no. La humanidad ha vivido cataclismos muy grandes y no necesariamente los cataclismos la hacen cambiar. En todo caso, los cataclismos hacen aprender a algunas minorías luchadoras y sembradoras que van intentando los cambios culturales, pero que no llegan por un acto mágico. No hay ninguna magia en esta pandemia que nos asegure que cuando pase somos menos egoístas de lo que somos hoy y que vamos a cambiar visceralmente. Pero no cabe duda de que va a incidir en mucha gente, que va a ir revolviendo la olla de nuestra civilización, sembrando cositas que probablemente pocos entiendan y acompañen al principio, pero que en el fondo son semillas del porvenir. Así, desde el avance de la civilización humana, a dolorosos escaloncitos, nunca llegando a una meta final donde todo está perfecto y acordado, sino por el contrario, una escalera infinita que nos hace progresar. En esa posibilidad de no cambio, ¿qué papel en esa posibilidad, digamos, de no cambio que usted señala, señor expresidente Mujica, qué papel tienen los líderes? Estamos en un momento de incertidumbres, donde no hay respuestas, no hay certezas, pero necesitaríamos tener líderes que nos guíen, que nos aglomeren, que nos pregunten, que nos consulten, que nos guíen por un camino.
Mira, mija, los caciques no cambian la historia humana. Los líderes son muy importantes cuando tienen una fila india de anónimos gigantescos que los refuerzan. En realidad, puede haber libres pensadores, puede haber gente que siembre ideas, puede haber cráneos que penetren en profundidad las contradicciones de nuestros tiempos. Pero los verdaderos cambios se producen y existen corrientes populares grandes de mucha gente que entra a incidir en la realidad. Los humanos somos gregarios y la historia la vamos cambiando por avalanchas gregarias, por mucha gente. Yo apuesto que hay una generación que está en la fragua del piso de las universidades contemporáneas y allí pienso que van a ir saliendo gente con una visión crítica de nuestra civilización, que tenga claro las virtudes, pero que tenga bien claro también los defectos, y que establezca frentes de lucha que abran puertas de esfuerzo colectivo para los sucesivos cambios que precisa nuestra humanidad. Entonces, los líderes son muy importantes cuando se representan en ellos masas gigantescas de gente. Si no, apenas podrán ser libres pensadores o actores. ¿Qué camino pueden tomar esas manifestaciones que vivíamos antes de la pandemia en América Latina, cuando miles de jóvenes estaban en las calles en Chile, en Colombia, reivindicando su necesidad y sus demandas de una mejor política social, de más atención, de mejor educación? ¿Usted cree que esta pandemia y esta pausa del mundo va a deshacer esos movimientos sociales o cree que volverán con más fuerza? Yo creo que es porque esa lucha aparentemente espontánea de los movimientos sociales se encauce en disciplinas de largo plazo de mucha gente que no protesta un día porque tiene bronca o 10, sino que pone toda su vida al servicio de construir corrientes colectivas que puedan incidir en el cambio de la realidad. Porque naturalmente, cuando tenemos dolor, solemos estallar y estallamos. Y eso es inevitable y hay que comprenderlo. Y los estallidos que están existiendo están expresando problemas de fondo. Pero el enfrentamiento de esos problemas de fondo necesita gente que dedique la vida a expresarlos y a luchar permanentemente. Porque esto tiene altibajos. Vendrán épocas de bonanza económica, vendrán épocas de buena ocupación, vendrán aumentos relativamente salariales, vendrán, pero los problemas básicos van a seguir subsistiendo hasta que existan corrientes que impongan los cambios, como siempre ha sido. Mija, miremos la historia. Un puñado de luchadores, de trabajadores, cuando la gente trabajaba 12, 14, 16 horas por día y a veces más, se levantaron asqueados y plantearon 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para vivir. Lo trataron de loco, pagaron con su vida, etcétera, etcétera. Sin embargo, 40, 50 años después, fue prácticamente una consigna mundial para todos los trabajadores arriba de la tierra. Así es la historia humana. Unos trabajan de trueno, que para otros la llovida. Hay una reflexión que surge, por supuesto, de todo esto que usted está mencionando,
y es el tema del capital. Algunos hablan del sistema y otros pues se refieren casi a un gran interrogante, una gran grieta mejor que se puede crear a partir de un sistema económico que no ha soportado 2 meses o 3 meses esta parálisis a partir de las cuarentenas. Más globalización, menos globalización. ¿Usted cree que va a haber realmente una grieta en el sistema capitalista, que se puede generar alguna reflexión distinta alrededor de cómo fluye el dinero en el mundo? Creo que va a haber contradicciones fuertes, que va a haber brotes de nacionalismo muy fuerte. Se está hablando de reindustrialización en países centrales. Se está hablando de la soberanía de la farmacia, de no depender tanto de las importaciones chinas baratas. Se está hablando de repliegue hacia el Estado Nacional. Todo eso existe. Ese es un dato de la realidad. Pero también existe eso que se llama la economía transnacional, que es lo que más crece, con verdaderas compañías planetarias que reclutan su alta burocracia en el seno de las universidades más paniagudas, con los estudiantes mejor calificados, lo transforman en su burocracia de dirección. No miran por un país, miran el planeta entera como teatro para multiplicar y reproducir constantemente su capital. Ellos tienen una estrategia que es de carácter global y van a favor, utilizan los brutales adelantos tecnológicos de nuestra época, la facilidad de comunicación, un mundo que tiende a hablar en 2 idiomas, por lo menos en la gente calificada por todas partes. Me parece que ese hecho, y al lado hay que poner el tremendo sistema financiero del mundo, que expresa en valor fiduciario varias veces la riqueza real que existe, que está dando vuelta por acá y por allá. Y los grupos de inversores, que ya no son empresas transnacionales, son grupos de gente que se dedica a reproducir dinero en gran escala, participando eventualmente en el pase de un jugador profesional de fútbol que vale mucho, como para comprar una línea ferroviaria en tal lado, sí, o como para producir salmón rosado en el Pacífico, o para lo que fuere. Sí. No tienen ningún oficio deliberado. Su verdadero oficio es reproducir económicamente el valor que tiene. Eso está operando en las entrañas de nuestra civilización. Los ministros de Economía, cuando reciben corrientes de dinero importante que viene al área emergente, porque la tasa de interés y las tasas de beneficio en el mundo rico son pobres, y en cuanto se asustan, se retiran, esos fenómenos van a persistir y son los verdaderos fenómenos globalizadores que tenemos encima. Quiere decir que vamos a vivir contradicciones de todo esto. Y abajo hay un mundo de empresas pequeñas, las pymes, sí, donde trabaja el grueso de la humanidad, sí, que en realidad, aunque no se den cuenta, van viviendo un lento proceso expropiatorio de parte de su esfuerzo a favor de esa élite de carácter mundial, una plutocracia de carácter mundial, que uno no puede ser desde este país o desde allá. No, es una superclase que puede tener cualquier rostro, haber nacido en cualquier lado. Son la cofradía de los 1000 millonarios y los aspirantes a 1000 millonarios, que cada vez tiene mayor peso. Entonces,
No es un mundo simple el que vamos a enfrentar. Las contradicciones de nuestra época, el problema ecológico, el peligro de caminar en el holocausto ecológico. Sí, que le iba a preguntar justo en este mundo que usted describe, cómo empatar, digamos, cómo compatibilizar, cómo armonizar esa preocupación por el medio ambiente. No hay otra respuesta que la política en el sentido mayúsculo del término. Si la política se entiende como un lugar de gente que quiere enriquecerse a costilla del esfuerzo de los demás, eso no es política, eso es la prostitución de una necesidad humana. Porque la política es una peculiaridad y una necesidad biológica de la especie humana. ¿Por qué? Porque somos gregarios, porque no podemos vivir en soledad, porque si el individuo es importante por el peso y la influencia que tiene la sociedad para poder solucionarle sus problemas. Tienes, aunque lo veo a la distancia, tienes una ropa muy bonita. Seguramente que esa ropa no la puedes hacer tú. Hay especialistas que te la han hecho. Si tu salud tiene algún problema, tendrás que acudir a algún médico que te ayude. Si tu autito se rompió en la calle, precisarás un mecánico. No podemos vivir en soledad. Vivimos, interdependemos de los otros. Por eso precisamos la política, porque siempre va a haber conflicto, porque a su vez somos individuos. El papel de la política es igual las contradicciones de los individuos para que sobreviva la marcha de la sociedad. En esa contradicción justamente estamos viviendo en las cuarentenas en diferentes partes del mundo. En algunos casos tienen más cercanía con su, digamos, con su cultura, la distancia física, pero ¿usted cree que vamos a superar, en ese sentido gregario, vamos a superar esta distancia, este distanciamiento social o este distanciamiento físico para volver a encontrarnos? Nos va a costar y tendremos que andar un tiempo cuidándonos y cometeremos errores porque es inevitable, porque hay ciertas tradiciones que están incorporadas en nuestra cultura y en cualquier momento nos arrimamos demasiado. Y tenemos que querernos, y nos vamos a seguir besando, y nos vamos a seguir abrazando, porque las tripas mandan, porque así es la vida. Estamos manejados por ciertas necesidades biológicas, no lo podemos evitar y nos va a costar. Pagaremos el precio y seguiremos viviendo, por lo menos como especie, aunque algunos queden por el camino. ¿Hasta cuándo? Hasta que su majestad la ciencia, apuntalando al mercado, nos pueda dar una respuesta que nos libre de esto, por un tiempo. Después tendremos que aprender que siempre la vida es un riesgo. Y al final dices, como decía Tirso de Molina, cuando pienso que me voy a morir, tiendo la capa y me acuesto a dormir. Las Naciones Unidas y muchos organismos multilaterales del mundo relacionados con las guerras y con la paz han recomendado a los grupos armados, incluso a los países, detener las guerras, hacer un cese al fuego durante esta época. ¿Usted es optimista con la humanidad en ese sentido, en las decisiones que pueden apagar, espichar un botón y apagar una guerra, detener un conflicto? Yo creo que los humanos todavía no hemos podido salir de la prehistoria. Discrepo con las definiciones de los antropólogos. Saldremos de la prehistoria el día que podamos abandonar la guerra como recurso político. Porque la guerra siempre tiene una base política de una forma u otra, siempre.
Concuerdo con aquella definición, es la continuación de la política por otros medios. No, no lo dije yo. No. Pero creo que por lo menos tenemos que apuntalar todas las cosas que permitan mitigar esa tendencia a la guerra que tenemos adentro. El día que lo podamos superar culturalmente estaremos en otro mundo. No es el mundo que hemos conocido y en el que nos hemos formado. A tal punto que no es que hoy en el mundo se gasta más de 3.000 millones de dólares por minuto presupuestos militares. Sí. Y se gasta mucho más en investigación militar que en investigación médica para defender la vida. Así que si será duro este flagelo, por lo tanto, luchar por mitigar los estallidos de guerra es una causa noble permanentemente. Y vaya, que lo estoy recordando a los colombianos. Aquí tenemos presente esa tensión permanente sobre la guerra y la búsqueda de la paz. Vivimos en una polarización permanente también que se ha ideologizado quizá de manera extrema entre derecha e izquierda. No podemos dar ese paso definitivo a lograr un estado más civilizatorio, si se quiere, civilizado, de convivir y de aceptar que nuestro futuro tiene que ser la paz. Usted ha estado muy cerca de los esfuerzos de la paz en Colombia, es uno de los garantes de este acuerdo y últimamente ha estado un poco triste, un poco decepcionado con lo que hemos sido capaces de hacer los colombianos. ¿Es verdad, sí? Sí, me doy cuenta que hay enormes dificultades, que hay contradicciones muy fuertes, de varios tipos. Está gente que ha comprendido que tiene el cansancio del largo viaje de costo social que ha significado un periodo tan largo de guerra en la historia de Colombia, que se dan cuenta que vale la pena recorrer un camino que no es construcción de justicia. No puede haber justicia en estas cosas. Acá hay conveniencia de las generaciones que vienen. El deber de no trasladarle a las generaciones que vienen los problemas que anteriormente no pudimos resolver. Entonces, ello implica no tener una gran capacidad de olvido, tener una gran capacidad de soportar. En la vida a veces hay que llevar una mochila que no tiene solución. Hay cuentas que no se cobran, porque no es el sentimiento de los que estamos vivos, es la construcción del porvenir de los que estamos convocando a la vida. No debemos de trasplantarles nuestras contradicciones a los que van a venir. Eso es una inmoralidad de carácter histórico. Pero claro, la gente no puede superar el hoy, sobre todo, no puede superar el dolor del ayer. Y tú tienes carne, te habrás hecho algún tajo, te habrás caído en una bicicleta, te habrás roto un hueso. La naturaleza nos pone un parche, se acomoda de alguna manera y eso, y seguimos andando. Vivir es eso. Hay que ponerle parches al alma para seguir andando, porque hay cuentas que no las paga nadie, ni las va a pagar nadie, porque intentar arreglarla es multiplicar los problemas para los que van a venir. Cada hombre, cada mujer que sintió dolor es el centro de un pequeño sistema planetario, tiene hijos, tiene nietos. Si no buscamos hacer la paz con el solcito, de alguna manera
estamos llevando la energía conflictiva a los descendientes. En algún momento hay que pararla. La paz también hay que construirla y hay que tener altura y generosidad a la luz de lo que está por delante. Porque la lógica de la guerra no puede ser la lógica eterna de una sociedad. Estamos asistiendo justamente a, dentro de esas contradicciones que usted menciona, estamos asistiendo a lo que pasa y al cuestionamiento que hay sobre la política en Estados Unidos. Y ya casi para terminar, ¿qué es lo que está pasando en la sociedad de Estados Unidos? Hay filósofos que están diciendo el sistema está fracasando, es decir, Estados Unidos como nación está mostrando fisuras muy, muy graves. ¿Usted lo ve así? ¿Qué tan real puede llegar a ser que se genere un quiebre de la historia en Estados Unidos con Donald Trump y lo que hoy tenemos como desafío en ese país? Hay una vieja herida de la historia norteamericana. La historia de Estados Unidos y la gestación, el esfuerzo migratorio de gente blanca que vino de Europa, pero también tiene mucho que ver en el trabajo concreto, la construcción humana que hicieron multitud de esclavos que fueron arrancados de África, trasplantados al continente. Hay una vieja herida que tiene un signo propietarista, cuando se consideraba que la gente de color era una categoría intermedia, que no llegaba al humano. Esto ha sido fundamentado históricamente. Siempre la esclavitud encontró fórmulas para tratar de justificarse. Y así se construyó la sociedad norteamericana. Y hay un peso importante de un pueblo olvidado y sometido y aplastado eternamente, y sobre todo despreciado. Ha costado mucho, pero ha ido avanzando. Sentimiento de necesidad de respetar y de integrarse, que no tiene nada que ver con el color de la piel. Lo que está pasando en el drama americano es un drama de la humanidad entera. Que puede ser amarillo, blanco, negro o cobrizo, pero es humano antes que nada. Y esto se entrevera con problemas sociales fuertes, porque atrás del desprecio a la población negra, que son tan americanos como los otros, Claro que sí. que tienen un enorme peso cultural, de espléndida música, hay mucho. En los Estados Unidos hubiera sido imposible en la creatividad musical de los negros. Están por todas partes. Han contribuido a construir, como están contribuyendo los brazos mexicanos y latinoamericanos en la agricultura norteamericana, la más prodigiosa del mundo, que no podría vivir si no tiene brazos latinoamericanos, porque ya los americanos poco quieren trabajar la tierra. Y allí están los emigrados, de alguna forma, y los hijos de los emigrados, en California, por todas partes desparramados. Entonces, también a veces en esta redada, y hay una parte de la sociedad americana, no toda, que desprecia al negro y desprecia al latino. Por lo tanto, veremos, querida, que no es tampoco una maravilla. No. Que es un país técnicamente adelantado, pero moralmente tiene sus mataduras. Y hay un mundo universitario que genera mucha esperanza. Y yo no pongo a todo lo americano adentro de la misma bolsa. No. Eso se está expresando en estas luchas que hay hoy. Trump no me puedo explicar como un país tan gigantesco,
con una intelectualidad tan fuerte, con las universidades más desarrolladas, termina eligiendo como presidente un personaje como este señor. No está a la altura de lo que es Estados Unidos. Y no sabemos todavía si se va a reelegir, pero bueno, quería, para terminar, América Latina, ¿cuál es el camino, cuál es el lugar, cuál es el destino, cuál es el futuro de estos países nuestros en este cataclismo mundial que hemos tenido, que usted calificaba como no definitivo, sino transitorio en la historia de la humanidad? ¿Qué podemos esperar los latinoamericanos? Yo creo que no hay nada laudado definitivamente. Que la historia puede navegar en un sentido, puede navegar en el otro. Porque no solo operan las fuerzas objetivas de la economía mundial, también está la decisión humana organizada en corrientes colectivas. Lo que tengo claro que si los latinoamericanos no entendemos que el fenómeno globalizador es una etapa de la humanidad que no podemos evitar, que en ese marco, parcelados como estamos, somos una hoja al viento, que los países más fuertes de América Latina son nada en el contexto del mundo que viene, que China es un estado milenario multinacional, que la India, de la cual poco hablamos, es algo propio, que Europa, a pesar de su historia de parcelamiento y de enfrentamientos nacionales, está caminando para construir una gigantesca unidad que le permita sobrevivir en ese mundo. Que Estados Unidos es un superpoder. Si no entendemos que tenemos que juntar de alguna manera nuestra inteligencia, difícilmente podremos estar a la altura de la historia que viene por delante. Esta es una larga lucha y un largo compromiso. Dale. Pertenecemos a una nación descoyuntada. Pudimos fundar muchos países. Está por fundarse la nación. La nación habla la misma lengua, tradiciones comunes y tiene hasta un mito religioso común de historia. Pero hemos perseguido la integración por cuánto te vendo y cuánto me vendes tú. Y creo que tenemos que apuntar a juntar la inteligencia, las universidades públicas. Y nos surge en la cabeza la necesidad de juntarse en la gente más inteligente, nunca vamos a sentir esa necesidad y por lo tanto estaremos divididos, parcelados, sin fuerza para operar en ese mundo gigantesco que se nos está viniendo encima. No se puede dividir la historia, pero la historia se puede percibir. No hay piedad para los débiles en el mundo que va a venir. Está usted, José Pepe Mujica, en su chacra, en su casa, en el campo, en Uruguay, nosotros aquí en Bogotá, en Noticias Caracol. Muchas gracias por estas reflexiones, por esta conversación en este mundo tan complejo, en este momento tan desafiante. Es un placer tenerlo para Colombia y para los canales aliados de Noticias Caracol. Muy buenas tardes y muchas gracias. Dígame antes de irme, cuénteme un poco dónde está, cómo es su casa. Ya lo hemos leído, lo hemos visto en todas partes, pero un poco ese pequeño mundo, como para despedirnos, ¿cómo se despide usted allí desde ese pequeño mundo en donde habita? Yo, el día que me toque despedir, si estoy consciente, le voy a pedir a esa vieja inexorable que nos lleva, que se llama la muerte, por favor, señora, siga otra vuelta.
Así es, muchísimas gracias. Un gran placer y un abrazo virtual desde aquí hasta que algún día nos podamos volver a encontrar. Gracias. Un gusto. Hasta luego, muchas gracias. José Pepe Mujica en Noticias Caracol.